Hola chicos, nuevamente con ustedes. Ahora vamos a realizar este video. Primeramente vamos a trabajar para, para un sistema de fuerzas concurrentes que tenemos aquí. Un helicóptero, dos helicópteros se están levantando un vehículo. Sería un caso o un ejemplo de fuerzas concurrentes. Lo que vamos a trabajar en este caso es cómo determinar la resultante en forma gráfica. Vamos a utilizar, este sería el caso del método del paralelogramo y este sería el caso de la poligonal. Está ahí en la teoría, tienen que leerla y de ahí les va a facilitar la construcción o la obtención de la resultante. Nosotros acá ya tenemos para aplicar el método del paralelogramo un sistema de fuerzas concurrentes. En este caso no estamos trabajando con valores, simplemente estamos trabajando con los sentidos y las direcciones de las fuerzas. El método del paralelogramo dice que por el extremo, si nosotros partimos desde F1, por el extremo de F1 trazo esta F2, la traslado de la misma longitud con la misma dirección, de tal manera que sea igual, ¿sí? Trasladamos esa fuerza por el extremo de F1, entonces acá tiene 3 centímetros, entonces trato de llevar que no se desvíe la regla y marco ahí 3 centímetros. Lo vamos a hacer con línea de puntos. A mí cada segmento que yo tengo dibujado acá en el pizarrón me está representando 1 centímetro. Entonces acá 3 centímetros tiene que ser hasta este punto. Este sería entonces el traslado de la fuerza F2. Por supuesto pueden ser 2, 3 fuerzas, 4 fuerzas, se va haciendo en forma sucesiva. Pero por el momento trabajamos con 2 fuerzas. La resultante de este sistema de fuerzas va a ser la fuerza o la diagonal del paralelogramo. Entonces esta sería F2'. Ahora, por el extremo de F2' trazo una F1', ¿sí? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tengo que hacer de tal manera que no se desvíe, que no se deforme. Y ahí obtenemos de esta manera el paralelogramo. Recuerden que para hacer paralelogramo los lados deben ser paralelos de par en par. Ahora, la resultante de este sistema de fuerzas va a ser la diagonal. En este caso, no es como en el caso anterior, en que la resultante era la suma aritmética de las fuerzas. En este caso, es la suma geométrica de las fuerzas. En esta parte o en este caso del trabajo práctico, a ustedes les pide simplemente obtener la resultante, ya sea por el método del paralelogramo o por el método de la poligonal. Únicamente les pide esto, ¿sí? De esa manera, nada más. Luego, por supuesto, hay otros ejemplos en donde le está pidiendo ya la magnitud de la fuerza. Para el caso del método de la poligonal, nosotros vemos de que si partimos desde F1, a continuación de F1 trazo la F2, a continuación de F2 trazo F3, también respetando su longitud, respetando su sentido y su dirección. En este caso, por ejemplo, esta fuerza es de 2 centímetros, pero tiene esta dirección.
Entonces yo tengo que venir y tratar de que sea de la misma dirección, el mismo sentido. De esa manera, de 2 centímetros, entonces medimos y ahí tenemos los 2 centímetros. Esta sería F2. A continuación de F2 trazo la F3 también de la misma manera, respetando el sentido, la dirección. En este caso vemos que es vertical, entonces no hay mucho problema. Es vertical. También tiene una longitud de 2 centímetros. En el pizarrón a mí me representa, estos segmentos me representan 2 centímetros. Ahí estaría entonces la F3. Ahora, la resultante va a ser la diagonal, la resultante va a ser la fuerza que parte desde el origen de F1 hasta el extremo de la F3 que hemos trazado. En este caso sería entonces la resultante es lo que está con rojo. Esa sería la resultante para ese sistema de fuerzas. Entonces, en la parte del trabajo práctico les pide únicamente trazar la resultante. En otras situaciones, por supuesto, ya les va pidiendo, ya cuando les da el ángulo, les va pidiendo que calculen para un determinado ángulo y por supuesto ya no están pidiendo el módulo. Vamos a aprovechar este gráfico, voy a borrar, vamos a poner datos acá. Yo a este sistema de fuerzas hemos hecho ya directamente para realizar la situación. Vamos a poner una escala acá. Este ya sería otro problema. Escala, por ejemplo, ponemos que 15 newton por centímetro. Entonces tenemos que la F1 va a ser 15, 30, 60, 75. Entonces va a ser 75 newton. F2 va a ser 1, 2, 3, va a ser 45 newton. Fíjense entonces, si nosotros al 15 lo multiplicamos por 5, tenemos 75. Acá 3 multiplico por 15, 45 newton. Y que tengamos un ángulo de 50 grados. Entonces con el transportador medimos el ángulo, hacemos coincidir este centro del transportador y esta línea que pasa por 0 y 180, hacemos coincidir con la dirección de la fuerza. El puntito central hacemos coincidir con el punto de aplicación del sistema y ahí medimos el ángulo, ¿sí? Puedo medir en este sentido y puedo medir también para el otro sentido. Voy contando ahí, por ejemplo, acá tengo 10, 20, 30, 40, 50 grados. Este es entonces 50 grados. Yo ya lo había dibujado a propósito con esa medida, pero esa es la manera de realizar cuando me dan como datos el ángulo, las fuerzas, la escala, etc. Entonces acá podemos utilizar ya sea el método de la poligonal o el método del paralelogramo, cualquiera de los dos. Vamos a utilizar el método del paralelogramo.
Entonces ustedes saben que el método del paralelogramo, por el extremo de la fuerza que tomo como partida, tengo que dibujar fuerza 2. Y ahí trazo que debe tener la misma longitud. Acá tiene 3, entonces allá también tiene que ser una longitud de 3. Tengo 1, tengo 2 y tengo 3. Hasta acá me llega entonces. Luego entonces 1, el extremo de F2 con estos dos extremos para que quede formado el paralelogramo. Luego la resultante entonces es la diagonal de este paralelogramo, que tiene como origen en el punto de aplicación del sistema de fuerzas. Trazamos la diagonal. En este caso tenemos que medir la diagonal porque estamos trabajando con datos, con valores. Tengo que medir para ver qué resultado me da entonces la resultante. Esa es la resultante. En este caso recuerden que es la suma geométrica, no la suma aritmética. Entonces vamos a medir. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7. Tengo 7 centímetros, entonces tengo que hacer, para obtener la resultante, multiplicar 15 por 7. Hacemos la multiplicación, 35, llevo 3, 7 más 3, 10, entonces la resultante va a ser de 105 newton. Si ustedes suman aritméticamente acá, fíjense que no les va a dar este 105. Le da 5 más 5, 10, me llevo 1, va a ser 8, 12, me da 120, ¿sí? Haciendo la suma aritmética. En cambio acá, haciendo la suma geométrica, me da entonces 105 newton, que es la resultante. Bien, esa sería la forma que deben trabajar, chicos. Ya con esto están en condiciones para realizar todo el trabajo práctico. Que les sea útil. Hasta la próxima, chicos.